Muy buenos días a todos. Hoy les quiero contar que junto con mi hijo Sebastián, el guitarrista, hemos decidido introducir un cambio, es decir, que cada tanto él nos grabe un video con algún tipo de partituras que se relacionen con el constitucionalismo. Y él ya ha estado buscando y ha encontrado cosas muy interesantes, pero lo dejo para el primero de los videos como una sorpresa para que ustedes lo vean. De esa manera nos acercamos a las tertulias de la generación del 37, donde se forjaron las ideas que luego se concretaron en la organización nacional a través de la elaboración de nuestra Constitución. Allí se daban cita no solo los patriotas, no solo los pensadores, sino también los artistas que acompañaban, que ilustraban y que eran entusiastas difusores de esas ideas propias a la igualdad, en la libertad y la fraternidad. Asimismo, recordemos que fue en el salón literario donde se daban cita estas personalidades y que también de un salón de esas características se compuso el himno nacional, o por lo menos se lo dio a escuchar por primera vez en el de Mariquita Sánchez de Thompson. Recordar que el inicio de este tipo de fenómenos se dio en la segunda mitad del siglo XVIII, en Francia, y que allí también se daban estas características. San Martín asistió y conoció al gran guitarrista Fernando Sor, entre otras personalidades. Fernando Sor, además de guitarrista y compositor único de guitarra de España, era un militar y fue administrador y militar bajo las órdenes de Napoleón. Eran personalidades muy vastas en aquellos tiempos. Y por último, ¿y por qué la guitarra? Porque precisamente como se tocaba en salones, no en grandes auditorios, se utilizaban básicamente dos instrumentos, el piano chico y la guitarra. Así que hecha esta pequeña introducción, paso entonces a hablarles del tema que hoy me ocupa, que es los derechos de segunda generación, los derechos sociales, para seguir cronológicamente con el programa, tal como nos habíamos fijado. Estos son aquellos, les recuerdo, que tienen que ver con los que las personas hacen, particularmente en el mundo del trabajo. Es decir, otra faceta de la vida humana, ya no solo de lo que de la persona es y que se comienza con la protección de la vida, del derecho a profesar un culto, del derecho a expresar libremente las ideas, etcétera, etcétera, sino cuáles van a ser las condiciones en las cuales, a través de las cuales, se va a desarrollar la relación laboral, la relación entre los patrones y los asalariados, que demuestran durante todo el siglo XIX, en el industrialismo, particularmente en Inglaterra, que con las nuevas formas de producción, pensemos en el algodón, las hilanderías, en el carbón particularmente, la situación de relación de patrones y asalariados es una relación de horrorosa explotación de los unos por los otros. Solo recordar las novelas de Charles Dickens, David Copperfield, por ejemplo, ese niño que desde muy pequeño debe trabajar en las hilanderías porque precisamente tenían dedos pequeños y eso servía para introducirlos en los orificios en el proceso del tejido. Y luego tenían serios accidentes de trabajo, muchas veces quedaban mutilados e incapacitados para toda su vida, sin que se diera ninguna recompensa. Entonces se entiende que desde el Estado hay que dar la base de lo que es el contrato de locación de trabajo, la ley de contrato de trabajo, que fija la duración de la jornada, la necesidad de que haya vacaciones, los accidentes de trabajo, el sábado inglés o el sábado de descanso, luego va a pasar a también el domingo, la protección de la mujer embarazada, luego también al niño una vez que ha nacido, etcétera, etcétera, que se conoce precisamente con nombre de derecho laboral, derecho vinculado a accidentes de trabajo, y también otra rama que es el de la previsión social, es decir, la necesidad de asegurarle a las personas que han trabajado durante una cierta cantidad de tiempo y que han aportado una cantidad de dinero durante ese tiempo, la retribución de una paga para que
dejen de trabajar una vez que ha llegado a cierta edad y que puedan vivir dignamente, al menos esa es la idea. Todo este campo suscita a su vez el surgimiento de las asociaciones de otro tipo, es decir, las personas jurídicas, como por ejemplo los sindicatos, las cámaras empresariales, que van a agrupar precisamente a esos sectores, y también a los partidos políticos, que habían sido muy mal vistos por el constitucionalismo en su primera etapa, porque se entendía tanto en Francia como en Inglaterra que representaban a una parte en contradicción con la necesidad de beneficiar, representar y proteger al todo. Curiosamente, además, la palabra partido, parti en inglés o en francés, quiere decir igual que parte. Entonces, hasta servía desde el punto de vista del lenguaje el asociarlo con la protección de algunos en detrimento del todo. Sin embargo, la evolución demostró, y allí Alexis de Tocqueville, con su libro La democracia en América, que observa cómo se desarrollan estos fenómenos en Estados Unidos, que es el país en el que él trabaja, en el que la lleva a escribir ese maravilloso libro que se considera que tal vez es allí que nace la ciencia política, él de esa observación concluye que los partidos políticos sí son un mal, pero un mal necesario. Son insustituibles porque cumplen determinadas facetas de la vida en democracia, como es asegurar el acceso al poder en la fase agonal, aquellos que llegan al poder, y por otro lado, una vez que se ha llegado a la fase arquitectónica, que es la del ejercicio del poder, quienes han sido precisamente seleccionados para ejercer el poder, tomar la autoridad, y al mismo tiempo el partido político como una suerte de escuela de democracia que va a formar a esos dirigentes, que va a dar una suerte de demostraciones de civismo, no solo para aquellos que quieren ser dirigentes, sino en general a la ciudadanía, orientándola sobre las características del sufragio, sobre las características de las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Entonces, así nacen los partidos políticos. Es decir, hay otra persona jurídica de existencia necesaria, persona pública. En nuestra Constitución se incorporan en el artículo 38 con la reforma del 94, que son aquellos que van a asegurar esas etapas de la dinámica y del desarrollo de la vida democrática. Asimismo, es en esa época en que el sufragio ya no solo va a ser utilizado para elegir, sino también para decidir. Es decir, se van legalizando y constitucionalizando las denominadas formas de democracia semidirecta. ¿Por qué? Porque la democracia en aquella época, como lo es hoy, es una democracia indirecta o representativa. Sin embargo, la inclusión de estas instituciones van a operar como, digamos, atisbos de democracia directa en un marco de regla general de democracia indirecta o representativa. Me refiero a los plebiscitos, a los referéndums, a la iniciativa popular de leyes, a las consultas populares, a las revocatorias de mandatos, es decir, todas decisiones en las cuales es llamado el electorado a pronunciarse y que la decisión que tome va a ser en sustitución de una decisión gubernamental. Por ejemplo, la aprobación de un tratado internacional, por ejemplo, la aprobación de una constitución que ha sido modificada, es decir, distintos, o la consulta sobre una decisión a tomar, que, dada su trascendencia, el gobernante prefiere consultar a la ciudadanía. Nuestra Constitución incorpora estas instituciones en los artículos 39 y 40. Aparece la iniciativa popular de leyes y aparecen también la consulta popular vinculante y no vinculante. Lamentablemente prácticamente no se han dado. Respecto de las consultas, el gran problema que tiene nuestro sistema es que solo pueden ser convocadas por los gobernantes. La riqueza que tienen en aquellos países donde se utilizan cada tanto, por ejemplo el Uruguay, es que pueden ser suscitadas por los gobernados a partir de la junta de firmas. No son un privilegio exclusivo de los gobernantes, pero además
pueden tratar sobre muy variadas materias. Lamentablemente, en nuestro caso, materias tan importantes como la impositiva, la reforma constitucional, los tratados internacionales, etcétera, están vedadas. Entonces, entre la dificultad para poder iniciarlas, porque solo lo pueden hacer los gobernantes, salvo la iniciativa popular de leyes, y la enorme dificultad luego para concretarlas, habiendo muchas materias sustantivas que no se pueden someter a consulta, esto ha llevado a que en la práctica, a lo largo de tantos años, nunca han habido consultas populares e iniciativas populares de leyes han habido solo 2 casos. Así que lo que se necesita es precisamente lograr una democratización de esas modalidades para que puedan ser realidad y una importantísima forma de control. Asimismo, es durante esa época, y ya como un preanuncio de la época que le va a seguir, que aparecen otras formas de participación, las participaciones que acompañan los procesos de toma de decisión, a las que hablaremos en el capítulo sobre derechos de incidencia colectiva. Pero recordemos, para cerrar, que esta segunda etapa del constitucionalismo, el constitucionalismo social, arma un sistema en el cual se concilian un nuevo tipo de derechos, los derechos sociales que tienen que ver con lo que las personas hacen particularmente en el mundo laboral, que a su vez el valor fundamental que se persigue es la igualdad de oportunidades, ya no solo la igualdad ante la ley, sino la necesidad de que un Estado más presente, el Estado de bienestar o el Estado de providencia, asegure para todos, desde la cuna a la tumba, un mínimo denominador común en materia de vivienda, en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de educación, de modo tal que todos puedan desarrollar una vida digna y una vida exitosa, no solo aquellos que han tenido la suerte de contar con los medios desde que han nacido gracias a la situación de sus padres. Entonces, antes de tener la presentación musical que vendrá en un próximo video, los quiero saludar y recordarles que nuestra próxima entrega tratará sobre los derechos de incidencia colectiva. Muy buenos días a todos.